Lunes 11 de enero, año 2021. El gobierno de la mañana a la Z101. Y una información importante, Enrique García, que es el director general de Migración, anunció que la semana pasada se reunió el Consejo Nacional de Migración, donde se determinó buscarle solución al problema de los ciudadanos venezolanos en la República Dominicana. Resaltó la ayuda que brinda el gobierno de Luis Abinader a través de Migración para realizar vuelos humanitarios de retorno a su país. Ahí está pues la información muy importante para todos estos hermanos venezolanos que residen en la República Dominicana. Diputado Aníbal Díaz, buenos días. Muy buenos días, leyenda Willy Rodríguez. El abrazo, el cariño para todos los compañeros, hermanos, integrantes de este formidable equipo del gobierno de la mañana. Y de manera muy especial el abrazo y la renovación de sus votos de fe y esperanza para nuestro don Álvaro Arbelo. La realidad es que gobernar en una pandemia para todos ha sido difícil. Para todos ha sido difícil. Pero cuando tú tienes los ejemplos de países, de naciones mucho más desarrolladas, institucionalizadas, con mayor peso, nivel y fuerza de sus economías, y ver lo que le ha pasado, España, por ejemplo, Italia, por ejemplo, los propios rusos, que independientemente de su vacuna y demás, tienen también cantidades astronómicas de infectados, aunque menos muertes, menos letalidad. Los alemanes, por ejemplo. Esto, de hecho, inicia en China. Aquí, si algo es excepcional, es el todo. El todo, la pandemia con todas sus consecuencias. El gobierno ciertamente es un gobierno nuevo, y qué bueno que sea un gobierno nuevo, porque fue lo que la gente quiso. Ahora, la realidad de todo esto es que menos nuevos, con más experiencia, con menos experiencia, todo el que está administrando esta muy excepcional situación, tiene que irla tomando del poco a poco. Se va evaluando del impacto al impacto. Cuando se tomaron las dispensas en diciembre, todo lo anterior a las decisiones que iban a normar el 24 de diciembre, los días posteriores hacia allá, se generó toda una fuerza de opinión pública presionando al gobierno para que, tomando en cuenta que venía diciembre, se dieran medidas excepcionales a flexibilizar lo que ya habíamos estado teniendo. El gobierno flexibilizó poco, pero flexibilizó. No tanto como se le presionó, pero flexibilizó. Y empezó a verse en los lugares, sobre todo los espacios públicos de todo el país, del sur, del norte, del este, en el Gran Santo Domingo. La gente estaba creyéndose como que aquí no había COVID ya. Y desde esta misma tribuna del gobierno de la mañana, todos nosotros empezamos a generar opinión sobre el tener cuidado con lo que se estaba dando, y empezó así también a incrementarse. Para poder verificar la incidencia con estadística científica de la consecuencia de una medida, se requieren de 8 a 14 días. Porque el virus se toma un tiempo más o menos de 7 días para que, puede ser menos, puede ser más, un promedio, para poder verificarse una vez hubo contacto entre una persona contagiada y el que tiene el virus. Cuando empezamos a tomar esas estadísticas en alta y empezó otra vez a darse la posición clínica sanitaria de cerrar, la más conservadora, frente a la que tiene la presión económica, porque póngase usted en los zapatos del que toma la decisión. El país somos todos. El país no es solamente los médicos, los enfermeros, los pacientes, que son, para fines de este proceso, lo más importante, que son quienes se han convertido casi en expresión de Dios en la tierra, salvando. Lo que más está cerca a Dios es un médico, y mucho más en esta situación. Pero al propio tiempo tenemos la economía y un gobierno al que todo el día se le exige
más y se le exige más, y un gobierno que viene con un pasivo social acumulado sumamente alto y con decisiones que implican también dinero. Recordemos lo que pasó con el tema del mundo artístico. 104.000 millones de pesos en programas extraordinarios de compensación durante la pandemia. 104.000 millones para gente que los recibe a través del fase 1, fase 2, Catencasa y demás. Y se tomaron 100 millones, vea 104.000 en un lado del prisma y coloque en otro lado de la balanza, coloque 104. Eso le tiene que estar dando un 0.004. Eso fue lo que se invirtió en el sector entretenimiento frente a los 104.000 millones, y eso le costó la hoguera a Tony Peña Guagua por un error de forma, sobre todo en la comunicación de lo que hizo, porque luego terminaron haciendo lo que le pedimos. Se hicieron los conciertos, se transmitieron los conciertos. Entonces, al final, la presión de ese conjunto de intereses que convergen en el todo tiene que llevar a la sensatez del que toma la decisión. Ahora tenemos el COVID en aumento, agresivo, pero no podemos abrir los negocios en la medida en la que queremos. Y lo está diciendo una de las personas más dolientes del sistema de comercio, sobre todo el pequeño comercio que soy yo. Pero no se puede. El sábado, con las 3 horas adicionales para que pueda retornar el empleado, el dueño de negocio y el cliente a su casa, ya se produce entonces un alivio. Pero lo ideal, ¿usted sabe qué es lo ideal? Lo ideal es que no haya toque de queda, lo ideal es que no haya pandemia, lo ideal es que sigamos, que regresáramos como si esta vaina fuera una pesadilla. Eso fuera lo ideal, pero no hay una varita mágica. No la hay. Se tomó un espacio para regresar a darle mayor nivel de fuerza al toque de queda, que ya iba por 9 de la noche, regresa a las 5 de la tarde y nos coloca a junio, a julio. Ese toque de queda a las 5 de la tarde, hay que ver todo lo que se vive en las plazas comerciales cuando van a dar las 5 de la tarde. Vaya a una plaza comercial. Vaya a una plaza comercial, todos los negocios llenos de gente. Y los dueños de negocios con los ojos aguados diciéndole al que le va a comprar, vete, no te puedo atender. Pero le quedan 3 horas, o ahora 3, hasta el viernes serán 2, para poder regresar. Sí, pero el toque de queda se cumple. Las plazas son las que más lo cumplen porque tienen unos inspectores y tienen cámara. Y la gente anda chequeando qué negocio se le pasa 2 minutos en una plaza comercial cualquiera. El local que dura 2 minutos abierto, después de las 5 de la tarde le ponen una multa a los dueños de la plaza. Ahí es que voy. Una cosa es la circulación, otra cosa es el cierre de negocio. Porque estamos hablando de circulación, pero estamos hablando del cierre de negocio. Toque de queda a partir de las 12 del mediodía, por ejemplo, un fin de semana, implica que usted a las 12 tiene que cerrar el negocio. Sin circulación, la verdad que fue excesivo. Entonces, pero voy ahora. Sin circulación fue muy fuerte. Entonces usted tiene ahora el próximo fin de semana tendrá el sentido, pero este fue muy duro. Fue muy duro. Correcto. Entonces para los negocios. Tú tendrías entonces que cerrar, por ejemplo, un banco comercial. Para tú poder agarrar y despachar tu personal a las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde, tú tienes que hacer un cierre previo, porque aquí hay negocios que tienen obligatoriamente que hacer el cuadre antes de cerrar. Y la mayoría de todos los negocios lo hacen, tal vez no lo hace el informal, Aníbal. Y tú que eres comercial, que tú que eres empresario lo sabes. O sea, todo tipo de negocios tienen que cerrar. Porque el espacio que te va a dar a ti, ¿qué es lo que va a ocurrir? Muchos negocios podrán agarrar y decir, bueno, yo puedo, como la circulación es hasta las 12, yo puedo estar hasta la 1. Pero al fin y al cabo, entonces, prorratea como quiera la misma incertidumbre. Entonces, por eso digo que las autoridades tienen que entender la medida que se están tomando y favorecer a los sectores más vulnerables en este sentido. Cuando hablo de la situación de la variación, de la revisión de la medida, es para que la medida sea justa para todos. O sea, de repente tú dices, ok, pero yo te voy a cerrar todo el negocio que esté abierto a partir de las 12 del mediodía, lo voy a multar para garantizar que esa persona pueda trasladarse a tiempo en ese horario de circulación a su casa.
Mira, Felipe, las 3 horas que se van a entrar ahora en vigencia los próximos fines de semana resuelven el tema. Los de este fin de semana yo pienso igual que tú, porque no es un tema ni siquiera de analizarlo, es un tema objetivo, de realidad concreta, dicen ustedes los marxistas. La realidad concreta no se analiza, realidad, eso está ahí. A las 12 del día cerrar y que no haya circulación. Perdóname la interrupción, legislador de la República. Muy interesante el tema que estás desarrollando. Y no es por un simple elogio, es por una realidad, si no me quedara callado. Y entonces el debate, ¿verdad? Interesante de ustedes dos. Y eso. Pero yo vuelvo y aterrizo con un paracaídas negativo, lamentablemente, pesimista, ¿verdad? Conociendo un poco, estudiando un poco la mentalidad del dominicano, la rebeldía sin causa del dominicano, la anarquía del dominicano, el desorden innato y casi genético del dominicano, etcétera. Y yo digo que el problema no es de horario, se logra algo con el horario, pero no lo fundamental, no lo que se quiere, no lo que en definitiva se logra. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, por encima de esto de los horarios, va a primar lo que a la mayoría de los dominicanos les dé la santísima gana. Bueno, don Álvaro, eso que usted establece se está observando en el comportamiento del común del dominicano en los sectores, sobre todas las cosas, en las actividades de recreación. La manera del dominicano no está, yo no sé si es genético el tema, igual que usted, tengo esa misma duda, pero es una cosa increíble cómo resulta tan difícil someter nuestra gente al respeto de las normas y de la ley. Sin embargo, en cuanto a la dinámica comercial, las medidas que se han tomado a partir del día de hoy, yo creo que son correctas, van a producir el alivio en cuanto a la parte que tiene que ver con sábado y domingo. Lógicamente, y esto hay que decirlo a boca abierta, con un amplio espacio de oxigenación del cerebro, lo ideal es que usted trabaje de 8 a 5, de 8 a 6, lo ideal que los negocios operen hasta las 2 de la mañana, lo ideal que no haya un constreñimiento a la libertad, a la circulación, lo ideal que no haya pandemia, lo ideal es eso. Mire, aduanas, Eduardo San Lobatón, lo que le ha faltado que se muden a aduana y ese grupo de gente que está trabajando con él ahí, se fajaron como si fuera un combate cuerpo a cuerpo y lograron dinamizar las recaudaciones una vez llegó el aduanas, que tiene 5 meses casi ahí, pero en el sentido overall, en el sentido general, un año completo versus el otro año terminó con un déficit las aduanas. ¿Por qué? Porque no hubo operación durante 4 meses del año, que fue, señor. Quiero hasta decir, sin exageración, sin lambonismo, sin nada de eso, que Yayo San Lobatón ha hecho en 5 años lo que otros, digo otros en sentido general, lo que otros no lograron en años. Así es, don Álvaro. En 5 meses, como decimos en el Cibao, y abro comillas, se emburujó a trabajar. Ese hombre está obsesionado con el trabajo. Bueno, ahí hay un resultado, pero fíjese usted que los 5 meses de la gestión extraordinaria de Yayo, aún así están cargando un déficit de los meses en los que no hubo ningún tipo de operación. Y para que entendamos esto en el marco de lo ideal versus la realidad concreta, el gobierno dominicano tiene la toalla blanca que le ha tirado las remesas de los dominicanos, que crecieron en un 16%, no obstante la pandemia, y la recuperación de Yayo en aduanas. Pero luego de eso, señores, todos y cada uno de los subtemas que son políticas públicas de recaudación y de índole económica para la incidencia del Estado, todos han estado deprimidos por 5, 6, 7 meses. Y frente a eso es lo que Luis Abinader está enfrentando. Y la dinámica, cada vez que se sienta con un sector, se sienta con los constructores, deme una excepción. ¿Qué es una excepción? Es que yo no voy a pagar.
Claro, pues como se sienta con un comerciante, ¿qué le decimos a los comerciantes? Denos otra excepción. ¿Qué es eso? Que tampoco vamos a pagar. Pero cuando va al sector turístico, ¿qué le dice el sector turístico? Deme una excepción. ¿Qué es una excepción? Que tampoco va a pagar, a contribuir. O sea, todo el mundo quisiera que el Estado fuera un mago. Todo el mundo quisiera ir donde el Ejecutivo y decirle, mire, presidente, deme una excepción y aparte de una excepción también, deme un paquete económico. Es decir, yo no voy a pagar por 3, por 4, por 5 meses, pero aparte de eso, inyécteme con recursos. No. Eso es lo que quisiéramos todos. No, pero espera un momentito, Aníbal, no. Aquí las grandes empresas tienen que pagar. Y tienen con qué pagar. Porque las grandes empresas han sido las que menos han sufrido esta crisis económica de la pandemia del COVID-19. Al igual no es lo mismo cobrarle a las MIPYMES, cobrarle a las micro, pequeñas y medianas empresas, que cobrarle a esas grandes empresas dominicanas, a esas millonarias empresas dominicanas. No es lo mismo, ¿eh? Pues mira, Rayy, tú sabes que tanto tú como yo y quizá todo el elenco compartimos esta necesidad de salvar el micro y pequeño negocio, ¿no? Pues quizá como tú no estabas adentro, no era de eso que se trataba esta exhortación, sino todo lo contrario. De ver en perspectiva allí, Julieta, Leyenda, Felipe, Rosendo, Don Álvaro, amigos oyentes, ver en perspectiva cuando decimos el tema de improvisar, el tema de tomar medidas, señores, hacia lo que está enfrentando el gobierno dominicano en la persona del presidente Luis Abinader. Esto es una situación que, como usted dice, sin precedente. Usted se queda corto porque no hay una palabra que describa lo que está viviendo el gobierno, lo que está pasando en el gobierno. Pero súmele la presión social de un pasivo social acumulado de una cantidad de miles de dirigentes y simpatizantes y miembros del PRM que le llegó enero, que fue el diazepam que se le dio durante 4 meses y medio. En enero hablamos y le llegó enero. Pero entonces una gran cantidad de gente que se resiste a perder el empleo que tuvo por más de 15, 20 años en el Estado y que hoy se resiste a que lo saquen. Y se busca cualquier amigo que sea conocido. Bueno, mire, al final de todo esto... si tú lo sacas, págale. Eso hay que hacerlo. Si tú lo sacas, eso hay que hacerlo. Como tiene el gobierno todo el derecho de hacerlo, sobre todo con aquellos que no son de carrera, tú le pagas sus prestaciones laborales y no hay ningún problema. Eso hay que hacerlo y conforme como lo establece la ley, en los 90 días que dice el MAP y todo eso, y tenemos moral para hablar de eso. En la gestión de nuestra en la ciudad de Santo Domingo pagamos 324 millones de pesos de prestaciones laborales, vinculando en función de ese respeto a la dignidad de la gente. Pero hacia dónde vamos no es a lo pequeño, a lo menudo, no. La idea es ver, colocar la vista como el águila, colocar en alto y entender que no hay medida que sea perfecta, que no hay decisión que sea perfecta, porque lo que quisiéramos todos nosotros es poder cerrar los ojos y amanecer entendiendo que esta desgracia nunca pasó. Llévatelo, Cundo.